¿Qué tal? Buenos días nuevamente y les doy la bienvenida a todos los que nos ven en México y los que nos ven en otras partes fuera del país. Buenas tardes. Nuevamente estamos un día más con el Foro Debate del Ortega y Gasset en México, que en esta ocasión nos acompaña el maestro Marcos Marín. Marcos, bienvenido. Gracias a tu casa al Ortega y Gasset. Bienvenido. Como siempre, Marcos es un colaborador habitual de los programas del Ortega y Gasset, tanto en México como en Madrid, en los programas que tenemos de docentes y también en las publicaciones que forman parte de nuestra institución, como es Datamex, como es el Imparcial también, que se editan de manera digital, iba a decir yo de manera digital en España, pero si es digital es en todo el mundo, ¿no? Así que igual también con Datamex. El día de hoy Marcos nos va a hablar de algo que creo que ha sido importante y que creo que ha generado bastante inquietud, polémica, dudas respecto a qué está a lo que se refiere realmente el candidato ganador Andrés Manuel López Obrador de las pasadas elecciones del 1 de julio de 2018. Como bien saben, el Foro Debate está construido en esta parte, en gran parte en torno a las elecciones que ocurrieron el 1 de julio y luego posteriormente de las discusiones que se van a sostener o que vamos a tener de aquí a que tome posesión el Congreso de la Unión en la nueva legislatura el día 1 de septiembre. Y luego después esta larga, digamos, trayectoria, camino que tiene que recorrer un presidente electo, que es electo en julio, que es calificada la elección en septiembre y que luego tiene que entrar hasta diciembre, ¿no? Es un largo recorrido que creo que en términos republicanos, en términos federalistas, en términos también de eficacia y eficiencia de los gobiernos y de este entramado institucional, en esta ingeniería, creo que es obsoleto, ¿no? O sea, es decir, no hay un gobierno, un Estado con cambios de gobierno, ¿sí?, que sea tan prolongada esa transición, ¿no? Creo que puede dar, se decía antes que podía dar tiempo a otras cosas, ya no vamos a decir qué cosas, pero años de Hidalgo, unas cosas así. El día de hoy, pues eso es una práctica que no tiene mucho sentido y que sí viene a confundir tanto a los mercados como a los actores y factores de decisión, en el sentido de que, bueno, en esta transición, ¿quién gobierna, no? ¿Sí? Si gobierna lo que tendría que ser un gobierno en funciones, o bien el nuevo gobierno elegido, ¿no?, en este caso Andrés Manuel. Pero bueno, esa es otra discusión. El día de hoy el Foro Debate versará sobre esas dudas que existen, sobre esas inquietudes que hay respecto a qué se refiere realmente a Andrés Manuel López Obrador cuando habla de la cuarta transformación. Y luego esto da a interpretaciones subjetivas y a veces incluso hasta erróneas, ¿no? O sea, alguien habla y dice, bueno, pues la cuarta transformación pues tiene que ver con la cuarta transformación del PRI, sí, es decir, del PRI al PNR, al PRM y luego al PRI, y entonces ahora Morena. O bien, la cuarta transformación es la independencia, la reforma, la revolución y ahora esta. O bien, la cuarta transformación, yo he escuchado algunas versiones un poco también raras, es que se refiere a que no, es Juan Diego, luego es Porfirio Díaz y Benito Juárez, Porfirio Díaz y ahora Andrés Manuel. Entonces, ¿qué es todo esto? Entonces, para eso hemos invitado el día de hoy a Marcos Marín, que es un excelente profesor, historiador, lector, estudioso de nuestro país y también sobre todo de la historia y de la cultura iberoamericana. Es un conocedor a profundidad de todos los procesos de independencia, de reforma, de constitución, de la revolución, pero él desde su disciplina, que es el derecho, pues bueno, ha adoptado y ha acogido a la historia pues como su principal, digamos, referente y fuente de inspiración para el estudio. Entonces combina las dos cosas de una manera excelente, es un excelente escritor, es un excelente articulista, y yo creo que cuando uno ve, sobre todo cuando uno ve que los alumnos se refieren a su profesor y tiene esta interacción con los profesores tan nutrida y tan rica, te habla de la calidad
de la docencia, te habla de la calidad y de la experiencia del profesor que se pone frente a un aula y que se dirige y que se trata de compartir conocimiento, ¿no? Yo creo que en esto es saber y compartir, ¿no? Saber, tener conocimientos y además poderlos transmitir. Así que bienvenido, Marcos, esta es tu casa, tienes el tiempo por delante para que tú te comuniques con la gente a través de la web. Los invitamos también a nuestros gente que nos sigue a través de las redes sociales, sobre todo en la página Facebook, que pueden hacer sus preguntas respecto a la exposición o respecto al tema que aquí se va a abordar. Así que bienvenido y más tarde nos vemos cuando estemos por concluir el tema. Entonces decirles nada más que próximamente, y seguramente estarán viendo en su pantalla, algunas actividades que vamos a realizar próximamente, tanto en el formato del Seminario de Cultura Mexicana, que son el Seminario Permanente de Elecciones, que la próxima semana vamos a tener el día 2 de agosto la mesa de las instituciones, y en las cuales nos van a acompañar las autoridades electorales. Pues bien, Marcos, te dejo aquí con tu exposición. Muchas gracias, muy buenos días a todos, buenas tardes, también nos miren fuera de México. Pues agradezco al doctor Francisco Parra y a las autoridades del Instituto Ortega y Gasset la invitación, y pues como siempre un gusto poderme dirigir a una audiencia interesada, selecta, proactiva a la hora de las preguntas y respuestas que, como ya se ha adelantado, podremos tener al final de esta disertación, que lleva por nombre justamente Quimera Realidad, la cuarta transformación de Andrés Manuel. Estamos en un momento histórico interesante en México porque estamos viendo dos cosas importantes. La primera, una alternancia que llegó más pronto de lo que se esperaba, es decir, que a partir del año 2000 hemos visto el gobierno de dos partidos y ahora veremos un tercero, un movimiento de regeneración nacional, que se debate todavía si es un partido o es simplemente un movimiento, pero que finalmente nos está poniendo en la tesitura de ver cambios de gobierno de forma mucho más rápida que 71 años donde únicamente gobernó un solo partido, el Partido Revolucionario Institucional PRI. Esta alternancia nos acerca, nos aproxima mucho más a Latinoamérica e incluso a España, en el sentido de que en periodos mucho más breves estamos viendo cómo cambia el gobierno y cómo finalmente pueden cambiar políticas, criterios, decisiones que afectan a una ciudadanía que también es cada vez más proactiva. El momento histórico que vivimos en México es un momento interesante porque ante una elección que terminaba siendo crucial, con un padrón electoral de más de 89 millones de votantes, hemos visto que participa un 62%. Algunos se han desanimado con estas cifras, sin embargo, hay que considerar que es un 62% de 89 millones, con lo cual la vuelve una elección muy participativa porque nunca el padrón electoral había sido tan voluminoso, de forma tal que me parece que la capacidad de convocatoria y de participación ciudadana ha sido loable para esta elección del pasado día 1 de julio. El momento es histórico porque está México optando de una forma casi de tajo por un gobierno de izquierda. Esto es inédito porque, como quiera que sea, la elección de 2018 deja en claro que los electores en un 53% han votado por una elección de izquierda que no había ocurrido de esa forma tan voluminosa en nuestro país. Pensemos que, por ejemplo, esta vez 30 millones de personas han dado su voto de confianza a Andrés Manuel López Obrador. Esos 30 millones contrastan con los 15 millones de 2012 y con los 14 millones de 2006, de forma tal que ha duplicado en esta elección las preferencias del electorado. Y esto es un golpe tremendo a una tesis que se vino manejando desde hace ya mucho tiempo. ¿Quién vota por López Obrador? Los pobres, los desheredados, la gente inculta, la gente que no tiene más esperanza que un Mesías. Esto no necesariamente es así. Que 39 millones de personas hayan votado por López Obrador y que además, de forma muy empírica, uno podía constatar que en todos los niveles, en toda la sociedad mexicana había simpatías por el personaje, habla de que ha logrado rebasar el votante duro de la izquierda, ha logrado rebasar esos 15 millones de 2012 y ha obtenido la simpatía de un sector importante de la población que no necesariamente ha seguido la trayectoria de López Obrador o que no necesariamente ha comprado el discurso, la tesis que ha manejado durante todos estos años. Esto lo convierte en un candidato interesante porque está demostrando que logró convencer
a un electorado que va desde el que está harto por el desempeño del PRI hasta el que dice va, aun tapándome la nariz a lo francés, termino por votar por aquel que no me convence, pero que es mejor que lo que estoy viendo en las oposiciones. Y este fenómeno también es interesante porque López Obrador está obteniendo un capital político que ni siquiera Vicente Fox obtuvo en el año 2000. De forma tal que si ese capital político realmente lo sabe aprovechar, podríamos esperar algo interesante de su gobierno, pero también es cierto, siempre existe la tentación o el descuido de dilapidarlo y que se vaya desgastando más pronto de lo que quizá hubiéramos podido esperar. Lo cierto es que, como un primer resumen de lo dicho, estamos en un momento de quiebre porque además el votar un 53% por un candidato de izquierda ha reflejado o da a interpretar que ha sido un golpe de timón fuerte por parte de una ciudadanía que quizá por el hartazgo ha optado por una opción que no ha gobernado hasta este momento, quizá también porque piense que no eran mejores sus contendientes o en un momento determinado está apostando por la capacidad que se presume pueda tener un nuevo equipo de gobierno a la hora de instrumentar una política de Estado. En ese sentido, me parece importante también decir que hasta cierto punto percibo más bien un cambio de élites. No es quitar a una élite elevadísima y ajena a la población como lo era esta clase gobernante del PRI del último sexenio por el pueblo llano que ahora va a gobernar en México, no necesariamente. Significa sí un traspaso de élites, una élite que se queda atrás con el priismo, que había creado el discurso de ser el nuevo PRI, con una élite que no necesariamente es tampoco tan abierta y tan popular, simplemente es otra élite, es otro grupo que viene ahora a tomar el cargo, a tomar las riendas del Estado. Una élite que aparentemente es popular, que aparentemente permea más en un sector amplio de la población, pero cuando uno ve los nombres, pues muchos vienen del viejo PRI, otros son gente de izquierda que tienen pocos cargos de elección popular directa, casi siempre han sido por la área plurinominal, pero no vemos caras nuevas. En este sentido, había un paralelismo con España. Bien que mal, España en 4 años ha renovado rey y a los principales líderes de los partidos, y gente de la siguiente generación. Hoy se anuncia que, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo podría encabezar la Cámara de Diputados, con la cual es un hombre de 85 años. Y esto nos refleja muy bien que la clase política mexicana no acaba de dar nuevos rostros, y en todos los partidos políticos se denuncia que los jóvenes no se les está dejando ascender hace 10 años o hace 15 años. Yo vengo oyendo a la nueva generación del PRI hace 25, de forma tal que pues esto de renovada y caras nuevas pues tampoco es lo que estamos viendo. Para el caso español vemos gente nueva, gente que a lo mejor está haciendo fatal, porque en parte por su cierta novatez, pero sí estamos viendo un cambio generacional al que México todavía no le apuesta. Y pese a que el discurso sea que se trata de un país de jóvenes. El discurso es ese. Sin embargo, también es verdad, un hombre de 64 años ha jalado en buena medida el voto de los jóvenes. Jóvenes que muchas veces tenían un futuro incierto, también quizá esperanzados en dado el voto, pero el caso es que un hombre de 64 años ha jalado el voto joven. Y esto es interesante porque no necesariamente tiene que ser un candidato joven el que arrastre votos. Ese fue el discurso del PAN, por ejemplo. Anaya es joven, puede jalar votos de los jóvenes. No necesariamente. Las cifras no revelan que eso es lo que haya ocurrido. En ese sentido, me parece importante hablar de este personaje, Andrés Manuel López Obrador, un tabasqueño que coloca a su entidad Tabasco por primera vez en la presidencia de México, un hombre que tendrá prácticamente 65 años al llegar al cargo, por lo tanto dejará la presidencia a los 71. No es un hombre joven, desde luego, es un hombre que entraría, pues sí, en la tercera edad, de forma tal que México está apostando por una persona quizá con más experiencia, si a edad me refiero. Es un hombre que ha tenido cargos públicos como el haber sido jefe de gobierno de la Ciudad de México, un símil de alcalde. Gobernar una ciudad como Ciudad de México, pues tampoco es poco, es la entidad más poblada del país, con los principales problemas como entidad respecto al resto, de forma tal que no ha sido poca la experiencia del individuo, más otros cargos menores que también tuvo a lo largo de su carrera política. Pero no estamos hablando únicamente de un hombre mayor, sino de una persona que va por su tercer intento para llegar a la presidencia, de forma tal que no ha sido, me parece a mí, no hago la lectura de pensar que el triunfo de López Obrador ha sido un ya le toca. Quizá ha habido más desesperanza que ganas de decir ya te toca gobernar. Pero en un momento determinado, un tercer intento habla de alguien que además, en esta campaña en particular, le hemos visto no detenerse, pese a que se dijera que encabezaba las encuestas, pese a que se dijera que ya la tenía ganada, el hombre siguió trabajando, incluso atravesándonos el Mundial, que
En México los mundiales generan distracción durante las campañas electorales. Aún durante el mundial, aún en los días del Partido de México, el hombre seguía en campaña con mítines recorriendo el país, mientras sus adversarios aprovechaban el momento para la foto con los hijos, la foto apoyando al equipo nacional, etc. De forma tal que es un hombre que para su edad lleva un dinamismo, lleva una capacidad de trabajo que llama la atención, porque no es frecuente que esto ocurra en alguien que está apostando por un cargo como el de la presidencia de la República. De forma tal que eso no debemos de perder de vista. Yo no sé si le va a alcanzar 6 años para mantener ese trajín físicamente hablando, pero sí es verdad que si lo mantiene sería un hito, porque invariablemente esto no es lo frecuente con personajes así. López Obrador también supone la posibilidad de llevar a cabo una campaña exitosa, pero donde también hemos visto cómo modifica su discurso, porque también se ha ido dirigiendo a públicos diferentes y a un México distinto. El México de 2006 no es el de 2018. Los problemas se han potenciado de una forma tal que no recibe el país que quizá hubiera podido recibir en 2006. Una deuda externa galopante que nos representa entre el 48 y el 51% del PIB. Un tema de violencia que vuelve al país uno de los más violentos del mundo, con el año 2017, con las peores cifras de violencia, que no eran las del 2005, por ejemplo, o las de 2006, o con una tasa de pobres que rebasa a más de la mitad de la población. Enfrenta un país complejo, mucho más complejo que el que hubiera podido tener en su primera candidatura, y eso no debemos de perderlo de vista. No puede servir tal para justificar que no haga nada o que fracase su gobierno, pero es verdad que encuentra una situación mucho más compleja de la que hubiera podido recibir posiblemente en su primera campaña electoral. Durante estos años también el discurso ha cambiado, pero se ha ido estructurando al grado que puede sonar también repetitivo. Haciendo un corte, podríamos empezar en la presentación que hizo de su proyecto de gobierno en noviembre de 2016, en el cual, ¿verdad?, se señalaba la idea de crear un proyecto alternativo de nación, una idea que ya venía manejando desde por lo menos 2012, pero que en ese momento ya es una visión mucho más serena y más estructurada de gobierno. Contrasta mucho con aquella frase que lanza en 2006 en el Zócalo diciendo al diablo con sus instituciones. Pareciera que si no López Obrador, su equipo entiende que puede él convertirse en institución y por lo tanto mandarlas al diablo no es necesariamente el mejor discurso que se podría dar a un electorado. Contrasta también con esta idea de proyecto de modelo alternativo de nación, con este plan de austeridad de los llamados 50 puntos que este mismo mes de julio ha dado a conocer, pero donde encuentra uno muchos paralelismos, y de ellos hablaré sobre las líneas de acción más adelante. Pero lo que quiero decir es que el López Obrador de 2006 no es el López Obrador de 2018, es un hombre que va estructurando mejor su discurso. Y algo también muy importante, se le acusa, y no sin razón, que lleva 12 años, sino es que 18 años en campaña. Pero esto nos recuerda algo muy importante. En muchas partes del mundo, quien gana la campaña lleva muchos años en ella. Y dos, las campañas se estructuran, se construyen, no se decretan. En esta última elección, de repente parecía que el Partido Acción Nacional decretaba que Ricardo Anaya era su candidato, pero de eso, haber construido alguna candidatura, distaba mucho de ser. Lo hemos visto en el caso de países donde gobiernan mujeres. No es que se quiera que gobierne una mujer, es que se construye una campaña. ¿Y a qué me refiero con construir campaña? Con crear programas de trabajo, con crear propuestas, con articularse con distintos grupos, hacer alianzas, vender el cuento a distintos sectores sociales que terminan por comprarlo y que entre todos terminan por impulsar al candidato o a la candidata. No es un ya llegué o ya me toca o ahora va la mía, es un construir campañas, y en eso López Obrador hemos visto cómo modificó su discurso de pasar de al diablo con las instituciones a ir articulando e ir agregando sectores que le eran afines o que terminaron convencidos de que podía ser una buena opción. Y al mismo tiempo también hemos visto cómo rebajaba el discurso de confrontación para ser percibido como menos violento y menos radical por ciertos sectores sociales. Durante los últimos 2 años es notable cómo se limaron las perezas discursivas, me refiero solo al discurso, con el ejército, con los empresarios, con la iglesia, con los inversionistas, con la banca internacional, tratando de ser más moderado, tratando de difuminar la idea de personaje violento y destructor de instituciones, como en algún momento dado también se le ha llegado a percibir. Eso explica también
en esa percepción de confrontación que se le casará, por ejemplo, con Hugo Chávez o con Nicolás Maduro. Sin embargo, también de ese capítulo hablaré un poquito más adelante. Hemos pasado del diálogo con sus instituciones a un plan de austeridad republicana que, aunque son 50 puntos, insisto, reiterativos, y algunos de los cuales parecieran obviedades, solo falta que nos diga el funcionario público debe decir buenos días y buenas noches cuando se retire, pero la verdad de las cosas es que llega un momento en el que al menos uno ve un discurso más estructurado. Podrá no ser irrealizable, pero se nota que alguien se ha sentado, ha hincado los codos a trabajarse, un discurso que debe de plantear que no se llega a improvisar, o que por lo menos se tendría la idea de que se va a construir un modelo de gobierno y de política pública que sea más o menos aceptable para un sector importante de la población. Yo pienso finalmente que el personaje no va a ser el gran presidente, ni mucho menos, ni siquiera me lo consigo como un mesías. Creo que será alguien que quizá cumplirá el expediente de forma razonable y hará para lo que le dé 6 años y finalmente para lo que le dé un periodo. Yo espero que sea un periodo porque desde luego no estoy pensando en reelecciones. Creo que el pueblo mexicano es reacio a reelegir, así sean mesías, así sean grandes candidatos, es reacio a la reelección. La experiencia del Porfiriato es una, pero también creo que el pueblo mexicano es sabio a la hora de saber cuánto tiempo debe permanecer alguien en el poder. Y hay que decirlo de forma coloquial, quizá de forma poco ortodoxa, pero que me parece es muy gráfica, porque la gente sabe muy bien que a los políticos, como a los pañales, hay que cambiarlos seguido y por la misma razón, exactamente por la misma, de forma tal que la rotación de cargos y de votos es importante y creo que hasta ahora el ciudadano mexicano lo tiene muy claro. No estamos eligiendo a alguien para que se eternice y más le vale que no se piense eternizar, porque ahí sí quizá ni la edad ni las condiciones personales le den para pretender 12 o 18, vaya usted a saber cuántos años más, como quiera que sea. Quizá también por eso es importante que es ahora, a esa edad que tiene 64 años, cuando logra la presidencia, y no antes, cuando hubiera tenido quizá más tiempo para poderse desempeñar. Lo personal, lo físico también importa finalmente a la hora de elegir jefes de Estado. ¿Por qué? Porque su salud va de por medio, su salud se vuelve un tema de debate público, y es normal porque es la cabeza del Estado, de forma tal que a los 65 años no es lo mismo que a los 50 o a los 46, ¿verdad? Y eso me parece que es importante. México ha tenido la experiencia de haber elegido presidentes que tenían muy diversas edades, pero es verdad que en los últimos 30 años promedio eran presidentes de 40 a 45 años, ahora da el salto otra vez a un presidente ya mayor, como lo era Vicente Fox al momento de ganar la presidencia, y eso me parece que puede ser benéfico para la visión de poder, para la visión de gobierno, para la ejecución de la gobernanza, que puede ser siempre particularmente importante. Señalar también que en esta evolución del discurso de López Obrador es importante señalar que se ha pasado de lo rijoso y de llegar a cortar toda cabeza que se le pusiera enfrente a articular un discurso mucho más incluyente, donde no deja de señalar puntos como la consabida mafia del poder o como el cuestionamiento a los detentadores del gran capital. También es cierto que uno observa que el discurso no solo se limita a eso, es un discurso que trata de ser incluyente y que trata de poner el acento en temas puntuales, temas nacionales e internacionales. Debe llamar poderosamente la atención el acercamiento tan rápido con los Estados Unidos para tratar de afianzar una agenda siempre complicada, siempre difícil con ese país, pero que finalmente hay que buscar los puntos de acuerdo, así como poner el acento en las diferencias. Pero me parece que ha sido, no sé si acertado, porque con Trump nunca se sabe, pero sí ha sido interesante ver cómo el acercamiento se ha producido y finalmente no en plan de ver qué sacan ambas partes de la otra, sino en plan de ver cómo se puede trabajar para construir una relación mucho más armoniosa, una relación que de por sí es conflictiva, de amor-odio entre ambos países, pero crucial finalmente para ambos. Y muchos piensan que si López Obrador logra mantener la cabeza en alto y logra consolidar la idea de que la necesidad es mutua de ambos lados de la frontera, habrá logrado un paso enorme frente a una política exterior que al menos en este sexenio se ha percibido como agachona, entreguista, carente de las mejores piezas a jugar a la hora de
plantear qué hacer con los Estados Unidos. Usted no pierda de vista que el sexenio que termina nombró 4 embajadores en los Estados Unidos. Daba la impresión de que en los pinos nunca se supo qué hacer con Estados Unidos. Si esta vez hay claridad de rumbo y hacia dónde dirigirse, posiblemente hasta le enmendemos la plana a Trump, que de por sí nos da la idea de que no sabe el hombre tampoco por dónde moverse. De forma tal que puede ser interesante la forma en que se puede articular una política de ida y vuelta, que no es frecuente entre ambos países. Siguiendo con la exposición, plantear a ustedes que la evolución de la figura de López Obrador nos lleva a esta condición de no perder de vista que también ha ido permeando en muy diversos sectores. Y ese es uno de los puntos también que puede ser una llanta baja a la hora de querer entender hacia dónde va precisamente el candidato, porque es verdad que comparando discursos, de repente a un público dice una cosa, a otro público dice otra, según con quién se encuentra, a todos va ofreciendo, y eso también es cierto que se percibe como una falta de brújula, una falta de dirección a la hora de saber hacia dónde se va. De momento todo es discurso, porque todavía no entra en funciones, pero no esperaría que, conformando el gobierno, haya líneas de acción mucho más claras a la hora de plantear decisiones. Y donde cuando arrecie la crítica, cuando arrecie la oposición sobre tal o cual medida, pues pueda mantener la decisión hasta donde haya que llevarla, pero para que esto pueda ocurrir, uno esperaría que hubiera un poco más de certeza en el discurso. De momento, lo que se observa en su equipo más cercano es contradicciones de declaraciones, de repente se observan choques, fricciones en la forma de plantear los temas, y me parece, como suele ocurrir con los equipos de trabajo de gobiernos entrantes, que todavía tienen que aprender a manejar la comunicación social, porque es verdad que en estas semanas, desde el triunfo electoral de López Obrador, se nota de repente un choque en posturas y en formas de plantear los temas que generan confusión y dudas hacia una ciudadanía que de por sí está arisca, de por sí está reacia a los resultados electorales, de por sí quiere saber qué tanto podrá realmente obtener de lo que le prometieron durante la campaña electoral, y en ese sentido, desde luego, el menor error siempre será aprovechado para magnificarlo. Esta historia ya la vimos en el año 2000. Si a alguien se le pegó, ¿verdad?, en un pégale al negro hasta cansarse, era Vicente Fox. ¿Por qué? Porque desde luego había un priismo resentido que no estaba dispuesto a perdonarle ni una. De forma tal que López Obrador, en ese sentido, debería sí de tomar la palabra a los expresidentes y escuchar sus consejos, porque está exactamente en la misma posición de Fox y de Calderón. Está de frente al priismo, que estará tomando nota, por muy disminuido que haya sido en las últimas elecciones, de todos los errores que se cometan para, como es natural, capitalizarlos políticamente, llegado el caso. No cabe la soberbia del candidato triunfante diciendo no escucharé a nadie. Convendría que lo hiciera, sobre todo a esos que ya tienen la experiencia de lidiar con todo un aparato del Estado que puede ser el primero, ¿verdad?, que sea su rival a la hora de ejecutar sus políticas públicas. Yo creo que sería muy, pero muy adecuado. Otro punto que también me parece importante plantear cuando hablamos del candidato triunfante Andrés Manuel López Obrador es el hecho de señalar que puede darle a la presidencia un halo distinto a partir tanto de su talante como persona como del espectro político que enfrenta. López Obrador llega con un PRI muy disminuido. El PRI del año 2000, cuando Fox, el panista Fox, ocupó la presidencia, era un PRI fuerte, era un PRI que detentaba 2/3 partes, poco más, de las gubernaturas de las provincias, de forma tal que era un PRI que se hacía oír en las cámaras, que se hacía oír en los estados de la República, era un PRI fuerte. López Obrador se encuentra con un PRI extremadamente disminuido, con su peor votación histórica. El candidato José Antonio Meade ha perdido en los 300 distritos electorales del país, de forma tal que entre eso y lo perdido de cargos que ya no renovó el priismo, hoy el PRI prácticamente va a gobernar 13 de 32 provincias, de forma tal que es la representación política más pequeña del PRI en su historia frente a un presidente opositor. Y además el priismo queda hecho añicos, sin estructura, sin liderazgos, sin candidatos fuertes, de forma tal que esto lo puede capitalizar López Obrador, tanto para llegarse las mejores consejas que ese partido pueda aportarle, tanto para estructurar efectivamente una transformación de país, que es lo que su discurso en buena medida
plantea. No será López Obrador quien saque al PRI del espectro político, eso desde luego se encargarán los ciudadanos si le siguen negando el voto como lo han hecho esta vez, pero lo que sí puede hacer López Obrador es crear condiciones que le favorezcan para que su discurso de izquierda, su discurso planteado en distintos documentos, el más reciente, el de los 50 puntos, pudiera tener mucho más calado a la hora de plantear una estructuración de país. Hay sí el temor de que pueda modificar la Constitución, conviene decirlo, aunque tuviera un número mayor a 17 congresos estatales para poder modificar la Constitución federal, considerando que su partido tiene las dos cámaras como resultado del 1 de julio, de cualquier manera, la Constitución per se y completa no hay forma de cambiarla, se puede ir cambiando por partes, pero no convocar a un Congreso Constituyente. También se lo digo en letras chiquitas, la Constitución de 1857 decía no se puede convocar un Congreso Constituyente para modificarla y Carranza lo hizo. Es decir, finalmente sí se puede hacer desde el punto de vista extrapolítico, por decirlo así, y extrajurídico. Pero en principio, como está la estructura legal en 2018, López Obrador no puede cambiar la Constitución para hacer una Constitución López Obradorista y reitero con el temor de que se perpetúe en el poder. No tenemos desde la ciencia política una bola de cristal, desde luego. No sabemos si de veras López Obrador se perpetúa o no, pero dadas las condiciones de 2018 no hay los factores que propicien que se puedan cambiar las leyes como tal, que se perpetúe la figura del mandatario. No se nos olvide que a mediados del sexenio hay una elección donde será evaluado el gobierno de López Obrador y puede perder cámaras estatales su partido, puede perder la Cámara de Diputados Federal y eso dificultaría todavía más cambiar la Constitución, por ejemplo, para una reelección perpetua. Y cambiarla a estas alturas del inicio del sexenio no tendría ningún sentido porque sería mostrar un juego muy pronto respecto a la remota posibilidad de que hemos elegido a alguien que pretende quedarse eternamente. Reitero, no tenemos una bola de cristal, pero sí creo que no será por ahí, por la reelección constante, por donde podríamos ver que se consolide una camarilla que llega con López Obrador. La cuarta transformación de la que él habla sí irá apuntalada con esta fuerza para tener los votos suficientes en las cámaras federales para poder ir estableciendo su programa de acción, que en buena medida, reitero, está en los 50 puntos. Estos 50 puntos de julio de 2018 tienen que ver mucho con la burocracia y con el trabajo del gobierno, no tanto con la visión de país que se podría tener o que se podría entender para a su vez justificar la llamada cuarta transformación. Cuarta que empieza su conteo efectivamente con la independencia, la reforma juarista, la revolución mexicana y entonces ahora se clamaría por una transformación. Como quiera que sea, el país lleva 100 años sin transformación en términos de ruptura histórica. No se trata de que haya rupturas históricas todo el tiempo, pero sí es verdad que quizá hay que dar un paso. Ya en 2010, conforme en torno al Bicentenario, se planteaba el tema de habría que quizá modificar las identidades, replantear qué significa ser mexicano, hacia dónde va la patria. Bueno, quizá con 8 años de retraso, pero se esté planteando una nueva forma de comprender hacia dónde se tiene que ir. La cuarta transformación lleva un severo discurso de reclamo social muy fuerte que tiene que ver con la desigualdad social. Hay un tema que inclusive los extranjeros lo dicen cuando están en México. Les puede gustar el país, pero lo primero que detectan es la enorme desigualdad social que hay entre los que tienen el todo contra los que tienen absolutamente nada. Este desfase entre unos y otros que genera clasismo, que genera injusticia, que genera falta de oportunidades, debe doler a quien tenga dos dedos de frente y pueda percibir que efectivamente hay una desigualdad brutal. Una desigualdad en un país rico pero mal administrado. Una desigualdad que cuando uno sondea de dónde proviene, pues proviene efectivamente de élites que no han soltado, proviene de la torcedura de las leyes económicas de libre mercado, que no generan que fluya el capital, como por lo menos la teoría económica dice. De forma tal que a partir de ahí se ha creado un discurso de reclamo social que evidentemente no se va a resolver con becas a los ninis, ni tampoco se va a resolver bajándole el sueldo a la alta burocracia, pero sí pone el acento en algo que en la última campaña incluso quedaba muy desfasado en los discursos opositores. Poner el acento en esta desigualdad que finalmente no es justa o que finalmente no es tampoco positiva porque siempre está al borde de un estallido social, siempre está al borde de un reclamo, de una sociedad que estoy cierto que desearía no tener que pasar por un camino así y que preferiría una redistribución de riqueza y de prebendas
quitando la concentración a la cual se le ha sometido. No sabemos si López Obrador lo va finalmente a lograr, pero sí ha puesto el acento y con ese poner el acento ha hecho clic con un sector amplio que, insisto, rebasa al desempleado, rebasa a quien no tenga expectativas de crecimiento económico. Ha permeado en sectores que son conscientes y que son y que ha parado oreja para escuchar propuestas de reclamo social y de soluciones a esa desigualdad que nos aqueja. Desde luego, la punta del iceberg es apuntar hacia la alta burocracia. Una alta burocracia que en estas semanas hemos visto que reacciona diciendo: no me bajo el sueldo porque la ley no lo permite. Pero es que esta ley ha generado también una serie de despilfarros, una serie de beneficios que francamente son insultantes. Es decir, que hay una disposición de recursos enorme destinada simplemente a florituras, simplemente al lucimiento del funcionario, pero que no reditúan al ciudadano promedio. Pagarle chofer, celular, guardaespaldas, exactamente el ciudadano que está ganando con ello. Y esa es la parte que ha también calado en un amplio sector de la población. Y cuando encima el aludido, el funcionario, el servidor público de altos cargos, se queja y protesta, bueno, es que resulta ser un caldo de cultivo para una crítica todavía mucho más acérrima, mucho más imperdonable, porque efectivamente en un país mal administrado con tal desigualdad social, espero ser insultante ver el despilfarro de la alta burocracia. Yo solamente puedo contar a ustedes en una reunión con un funcionario en un lugar para encontrarnos. El hombre ha usado la camioneta de la dependencia para simplemente pasar de un lado de la avenida a la otra, es decir, su edificio estaba exactamente enfrente de donde quedamos de vernos, porque para mí era más fácil que ahí pudiéramos encontrarnos, y el tipo ha usado la camioneta oficial con el chofer oficial para llegar conmigo, de forma tal que uno se pregunta: esa ingente cantidad de recursos en un país mal administrado debe perdurar, y es ahí donde el discurso de López Obrador termina siendo atractivo para un amplio sector de la población. El personaje que se ha elegido como presidente es un personaje que ha ido mutando, que ha ido cambiando. Eso da pie a que también se dude de si estamos hablando de la misma persona o que, como por ejemplo el caso de Trump, lo que hoy ve negro mañana lo vea rojo. Es posible que ocurra, siempre es una apuesta, pero no perdamos de vista que no estamos hablando ni del mismo personaje, ni tampoco estamos hablando de el mismo México al cual se dirige. Insisto, el de 2006 no es el de 2018. Pero es que también el aspecto internacional ha cambiado. Hay quien piensa que, por ejemplo, López Obrador en su transformación no es otra que perpetuarse en el poder y hacer la república López Obradorista, como existe la bolivariana de Venezuela. Puede ser y puede que no, porque también, en buena medida, los países que optaron por la izquierda en América Latina durante la década pasada y principios de esta, en parte lo hicieron por dos razones. Primero, porque la billetera de Hugo Chávez compró gobiernos y compró electorados, y lo hizo con petróleo, de forma tal que esto facilitó que muchos países fueran acordes y permitieran la intervención del gobierno chavista para colocar presidentes de izquierda o perpetuarlos. De forma tal que, además, Venezuela era la gran receptora de dólares por un alto precio del petróleo y había una visión de Hugo Chávez de expandir su proyecto de izquierda por América Latina. Pero tuvo dos elementos que nunca dejaron de existir. Primero, nunca se creó un bloque latinoamericano de izquierda que, por ejemplo, confrontara a los Estados Unidos. Podían gritar entre ellos y organizar, pero nunca se iban a confrontar, no se iban a pelear con los madrileños. Y segundo factor muy importante, el encanto duró mientras el precio del petróleo fue elevado y Hugo Chávez tuvo la forma de intervenir en los gobiernos latinoamericanos. Si lo intentó en México, en el pasado no lo consiguió. De forma tal que, de alguna manera, México no entró en esa dinámica de seguir al chavismo. Hoy, la mayoría de los países que estuvieron con Hugo Chávez están en crisis económica, optaron por China, que a veces sí y a veces no los secunda, mientras que los países que no secundaron a Hugo Chávez, particularmente Colombia, Perú, México, y a veces sí, a veces no Chile, han formado la Alianza del Pacífico, tienen una visión diferente de qué hacer con el comercio internacional, de qué hacer con sus economías, y es interesante porque los países que siguieron a Chávez pues se han quedado atorados en cierto nivel. Esto es importante decirlo porque, por un lado, no es más aceptable ni es más plausible el intervencionismo de Caracas que el de Washington, por ejemplo. No hay imperialismos buenos e imperialismos malos. El meter la cuchara en otros países siempre será deplorable o siempre será igual de reclamante hacerlo para unos que para otros. No hay, insisto, imperialismos buenos.
Y si Caracas permanentemente metió las manos en elecciones latinoamericanas, facilitando a candidatos de izquierda, es algo tan deplorable como si Washington hubiera colocado a los dictadorzuelos que mantuvieron gorilatos latinoamericanos durante el siglo pasado. De forma tal que, en ese sentido, no perdamos de vista que la situación internacional cambió. Para empezar, Hugo Chávez está muerto y Maduro no es Hugo Chávez, porque ni el chavismo como el franquismo y posiblemente tampoco el castrismo funcionarán igual si muere el líder. Eso es lo que tienen los caudillismos. Muerto el líder, las cosas pueden cambiar, porque una cosa es dejar todo bien atado, según el imaginario del caudillo, y otra cosa es que los seguidores lo hagan. Y como además nadie tiene la legitimidad, los zapatos o los pantalones del caudillo, por tanto no puede usurpar tal condición, difícilmente tendrá los mismos seguidores. En este momento en América Latina no hay un líder regional que pueda jalar al resto, por un lado. Por el otro, no existe el intervencionismo de Caracas, que era un intervencionismo que, como dije, se pudo hacer con dólares. Lo que hoy no hay en Venezuela es dinero, con lo cual no hay a dónde ir a meter ni ir a dónde apoyar candidatos a ninguna parte. Y por la otra, ¿verdad? También las condiciones internacionales han vuelto a cambiar. No son las de principios del siglo. Los Estados Unidos vuelven con esta postura hegemónica en el continente, no en el mundo, pero sí en el continente latinoamericano, y por lo tanto no están tan dispuestos a permitir caudillajes como los de la década pasada, permitidos por Bush y por Obama. En este caso pareciera que las cosas también cambian en la región. De forma tal que si pensamos que un apoyo de López Obrador para convertirse en un Hugo Chávez iba a llegar de fuera, el afuera no queda claro por dónde. Y si es un tema de adentro, será mucho más manejable para los mexicanos. Porque ya he dicho antes, hay una actitud reacia a reelegir. Mucho del apoyo a López Obrador de 2018 no proviene de sus seguidores de siempre. Son seguidores que pueden cambiar el sentido de su voto en la siguiente, y por lo tanto no tiene López Obrador una oposición firme como la que construyó Hugo Chávez. Tiene 6 años para construirla, como también tienen todos los partidos, incluido Morena, 6 años para construir líderes que estén pensando en la sucesión de 2024. Y hoy México en ese sentido sí tiene una carencia de líderes con arrastre, líderes que hayan construido candidatura y que tengan un discurso interesante para los electores, algo que mejore la apuesta de López Obrador. Y no estoy hablando de quien pueda decir, bueno, a mí no me convence López Obrador, sí encuentro un mejor discurso. No es lo que cada quien encuentre como un mejor discurso. Hablo de un discurso que pueda realmente jalar al electorado y hacerles ver que puede haber una mejor propuesta que la que, por ejemplo, ha ganado en 2018. Y eso es en parte también lo que explica por qué López Obrador ganó, porque no había un discurso mejor articulado de parte de sus opositores. Cada vez que se planteaba Anaya los grandes problemas nacionales, salía con que había que darle iPad a la gente. Bueno, no sé si el iPad era la primera necesidad. Y en el caso de Meade, su respuesta simplemente era continuidad. Y una continuidad era muy poco presentable, a juzgar por el gobierno Peña Nieto. De forma tal que otro discurso sino el de López Obrador. Yo no sé si será el que más se cumpla, ni siquiera sé si es el mejor financiable, pero no era peor que el discurso de sus contrincantes. Y ese mejor discurso es el que tendrían que empezar a construir hoy sus opositores, de la mano de líderes, porque en este momento los partidos no tienen líderes. La última elección nos lo deja ver. Hay partidos que han optado por un candidato externo porque no tenían a alguien presentable y con fuerza al interior, como le pasó al frente que encabezaba Anaya. Y en el caso del PRI es verdaderamente aberrante, es dramático que el partido que se llamaba el más grande de México no tenga un solo miembro presentable para volverlo candidato a la presidencia y tenga que optar por un externo. El PRI no ha optado por un externo por amor a la ciudadanía ni a las candidaturas independientes. Ha optado porque no tenía uno en casa que fuera verdaderamente presentable para todos. De forma tal que, si así están las cosas adentro, pues estaba muy complicado dar una mejor cara hacia afuera. Y eso el PRI lo sabe perfectamente bien. Se podrán adornar, pero saben que no tenían con qué presentarse a las elecciones de 2018. Y entonces, ahora queda por delante un reestructurar partidos, un replantear una realidad y mejorar el discurso de López Obrador gobernando y de cara a las elecciones de 2024. Son 6 años, pero como una candidatura olímpica se construye con muchos años antes, de forma tal que para estar listos al momento de que llega la competencia. En este sentido también, quienes han votado y quienes no por López Obrador, conviene que tengan presente lo que alguna vez un colega brasileño me dijo. Los brasileños votamos a Lula, pero nos gobernó Ignacio da Silva. Y eso también es muy importante que lo entiendan ambas partes. López Obrador deberá entender que ya no es el peje. No basta con que diga que no es lagarto, no.
es importante que asuma que es jefe de Estado o que será jefe de Estado y que tendrá que cargar con las responsabilidades, buenas y malas, de serlo. Y sus electores y los no electores también entender que quizá han votado al PG, pero que los va a gobernar Andrés Manuel López Obrador. Y esa dicotomía existe, ¿verdad? Porque no hay Mujicas que aguanten esta clase de comparativos, ¿sí? A lo mejor Mujica candidato era el mismo Mujica presidente, pero eso se da una vez en un siglo. De forma tal que lo más seguro es que tendremos un López Obrador gobernando frente a un PG que era el candidato. De manera tal que eso también es importante, porque cuando se hable de cuarta transformación, habría que preguntarse cuál. La del jefe de Estado López Obrador que está gobernando o la que en campaña se decía. Un buen amigo boliviano me lo ha dicho alguna vez. Una cosa es en teoría y otra es con guitarra, pues es exactamente igual. Una cosa será lo que se diga en campaña, que se dice todo y se ofrece el oro y el morro, y otra cosa es gobernando. Mientras entendamos que existe una diferencia muchas veces entre lo que ofrezco en campaña y lo que la realidad, la terca realidad me permite hacer como jefe de Estado, lo que entenderemos que la cuarta transformación puede ser simple. Simplemente un lema de campaña o en el mejor de los casos una estructuración de un programa de acción de gobierno que tendrá sus más, que tendrá sus menos, que en ese sentido no se va a distinguir mucho de otros programas de gobierno y que tendrá un plazo de 6 años para cumplir lo más que se pueda. Puede obtener el apoyo de la gente y si es así, quizá refrendar al partido, no a la persona, su voto en 2024, pero en un momento determinado también puede tener muchas fallas y ser finalmente la oportunidad histórica de López Obrador de demostrar que no pudo, y eso también se lo cobrarían en el año 2024. Lo uno o lo otro terminaría por ocurrir y creo que el elector de 2018 debe tenerlo muy claro y muy consciente respecto a ello. E insisto, construir candidaturas, inclusive al interior de Morena, porque ni Morena tiene en este momento un personaje del tamaño de López Obrador. Morena también tendrá que construir candidato y también tendrá que construir liderazgos al interior de su movimiento, y eso no sabemos si será posible. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor, empezando por López Obrador, no lo permita, o a lo mejor sí. Si es inteligente López Obrador, lo hará, pero ya se sabe que todo puede ocurrir en un momento determinado, y en esta elección del 18, en buena medida ha ganado quien era líder. Quienes no eran líderes se han quedado en el camino, y en esta elección quedó muy, pero muy claro. Tantas dudas con Anaya, un José Antonio Meade no aceptado por el propio priismo, que lo veían como un externo, habla de falta de liderazgos, de forma tal que a mí me parece que construir liderazgo será una clave para la siguiente elección, y este liderazgo nace desde la forma en que se articule la realidad política de este país durante los próximos 6 años. Regreso al tema internacional. Parte de la propaganda que se dice en campaña y que es muy válida y hay quien la compra y hay quien no, es de repente comparar a López Obrador con Maduro y con Trump. A mí me parece un poco complicado, es como decir que es el Dios y el diablo. Es que o eres Dios o eres el diablo, pero decídete, ¿cuál de las dos? Si la propaganda es que es Maduro, pues te quedas con Maduro y sácale a Maduro todo lo que no te guste para que lo equipares con López Obrador. Si quien no te gusta es Trump y crees que López Obrador es Trump, pues te quedas con él y nos dices qué es exactamente lo que no te gusta. Lo que es chocante en la propaganda política es decir que es Maduro y es Trump. Es que o es uno o es otro porque los dos personajes son absolutamente diferentes. Tan lo son que están confrontados. Si fueran lo mismo estarían chocando la copa, de forma tal que, de nuevo, yo invito a que miremos hacia afuera. Si afuera estás viendo que ambos no se llevan, ¿será que no son lo mismo? Por lo tanto, hacia adentro es un poco forzado decir que estamos hablando del mismo personaje. Creo que conviene cuando emitimos juicios de valor en la política ser certeros, ser objetivos y tener muy claro exactamente qué es lo que sí es y qué es lo que no es, y tener muy claro por qué sí y por qué no. Porque de lo contrario se vuelve simplemente discurso hueco, propaganda fácil, pero hasta ahí no aporta mucho al debate político. Y creo que en este momento en México se necesita mucho debate político y se necesita mucho plantear las cosas en claro para saber exactamente qué es lo que se quiere. Es justamente lo que se le reprocha a López Obrador, que de repente no se aclara, de repente se notan virajes, se necesita aterrizar más las ideas si pretende ser un gobierno serio, y entendemos que quiere serlo, de forma tal que habrá que trabajar todavía más ese aspecto de un discurso claro, con un rumbo fijo, bien definido. Lo hay, pero me parece que todavía hay que articularlo mejor. Simplemente para concluir señalaría que López Obrador también plantea un reto y un desafío interesante a la nación. Es el hecho de decir, bueno, mirar hacia la izquierda significa no ir al socialismo,
no hay que equivocarnos. Una cosa es un discurso de mayor igualdad social, de poner el acento en tal o cual, de revertir ciertas reformas que, si no revertirlas, por lo menos sí merecen una revisión. Reformas implantadas en el sexenio que termina, pero de eso vamos a ser todos leninistas. A mí me parece que habría que ser muy cuidadosos en ese sentido. Desde luego, creo que no es tampoco nuestro principal objetivo. Creo que una sociedad democrática no permitiría ir hacia un totalitarismo. No hay que confundir tener los votos de las cámaras o tener una acción de gobierno clara con totalitarismo o falta de democracia. Tampoco hay que espantarse respecto a que un gobierno pueda, en un momento determinado, plantear y llevar adelante un modelo porque tiene los votos en las cámaras legislativas para impulsarlo. Eso no nos vuelve totalitarios ni nos vuelve socialistas. Hay que aprender que en democracia a veces el elector está dispuesto a castigar. Y creo que la elección a castigar y a impulsar otro proyecto distinto al que venía viviendo. Yo creo que la gran lección de 2018 es que el elector nuevamente se acordó de que el poder de su voto valía, pesaba y pesó. Cuando vemos que en ciertos partidos los candidatos que perdieron, no me refiero a presidencial sino a otros, se quedan con cara de darse cuenta que el elector no le dio el voto, quizá recordaron lo que o no habían aprendido o se les había olvidado. El elector al final de cuentas puede decir, tú no vas, va el otro. Y esa decisión, buena o mala, existe y el elector de cuando en cuando la hace valer. Yo creo que la elección del 18 nos advierte esa doble realidad. El elector pudo decirle a alguien, tú no vas, y a alguien decirle, es la tuya y a ver cómo lo haces. Y por la otra, recordarle a los ciudadanos que efectivamente el voto es de ellos, y a los analistas políticos les ha recordado que todo el tinglado que armen en sus hipótesis y en sus posturas no deben de descuidar nunca al elector. Lo pongo en estos términos. Hay quien te dice, porque así lo planteaban, había una frase en el PRI que decía, ahora Peña y luego Curibreña, hablando del segundo apellido de José Antonio Meade. Y lo decían con una certeza que lo primero que yo tendría que preguntar es, oye, ¿y los electores qué opinan? Digo, tu frase está muy bien, pero ¿ya le preguntaste a los electores qué opinan de eso? Porque pues va a ser P al final, no va a ser Curibreña el siguiente. O al revés, quien hace todo un tinglado político, todo un análisis de cómo va a ser la elección y da por sentado que Pepito o Juanito ganan y pues resulta que ganó Andresito, de forma tal que no olvidemos a los electores, no minimicemos el papel del elector, que al final de cuentas es con su dinero con el que paga todo el tinglado. Hay quien todavía con cierta soberbia dice, ¿los electores qué? Pues los electores son los que pagan, de forma tal que no los desestimes porque están ahí y están observando, no están bailando la manzanilla, están atentos a lo que ocurre y han hecho valer en la urna su propia decisión. Es lo que les puedo contar esta tarde, agradeciendo como siempre su atención y la invitación del Instituto Ortega y Gasset en su edición México para hacer esta disertación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, excelente exposición. Ahora damos paso a una serie de preguntas que nos hacen y que creo que es importante que nos pudieras dar tu opinión respecto a ello. La primera de ellas es ¿qué tan utópico resulta que se mueva todo el aparato del gabinete al interior de la República? Es decir, la descentralización. Es decir, aquello del INAMI, el Instituto Nacional de Migración, va a estar en Tijuana, en la Secretaría de Educación en Puebla, la Secretaría de Turismo en, qué sé yo, Mérida. Creo que eso obviamente es un gesto, digamos, noble, amable o generoso, pero también implica un sinnúmero, es decir, no es la Brasilia de Brasil de los años 50, sí, decir, nos trasladamos todos y creamos una nueva ciudad. Aquí es descentralizar, pero ¿qué tan eficiente o eficaz crees que pueda ser esa posibilidad? Me había pensado justamente en el tema de Brasilia, decía, bueno, si es empezar todos juntos, tendría más sentido, y eso que fue un proyecto muy criticado, que hasta la fecha siguen criticando los brasileños, pero creo que no es acertado el movimiento que se pretende. Quizá algunas dependencias, pero con un mayor estudio, sí hubiera valido la pena valorarlo. A mí me aterra, personalmente sí lo digo, el proyecto de mandar a Ciudad del Carmen a Pemex, porque no es ni llego a la torre de Pemex a poner a Ciudad del Carmen, eso sería lo fácil, sino toda la infraestructura para los trabajadores, desde escuelas y viviendas hasta un modo de vida, de forma tal que sí lo veo poco operativo esta decisión. Creo que se podría buscar un punto medio, algunas dependencias moverlas si es que efectivamente
esté estudiado que hacen falta donde se quieren enviar, y si no, moverlas, porque sí se puede generar un mayor caos que otra cosa. Ha habido quien lo plantea de una forma tan frívola como decir, se va a acabar mucho el tránsito de la capital, pues no es que se acabe el tránsito, es todo un conflicto respecto a toda la infraestructura que hay que ver. Creo que esa medida tiene que ser bien pensada, porque está planteada hoy porque sería desastrosa en el pueblo. Sí, yo creo que la experiencia que tenemos es la descentralización o bien la instalación del INEGI en Aguascalientes, pero también se da un momento en el que el INEGI sufre, digamos, una gran transformación y ellos deciden, o se decidió en ese momento de decir, bueno, para esta nueva etapa del INEGI, pues entonces nos trasladamos fuera. Pero hay otra cuestión también importante, es decir, es la movilización no solamente de una oficina, sino de los recursos humanos. Entonces, por ejemplo, dicen, los trabajadores o los empleados, los funcionarios de Pemex o de SEP que trabajan, tienen su casa en la Ciudad de México, pues ¿qué pasaría? Y si esas familias que tienen la madre de la familia trabajando en Ceresol, el padre trabajando en SEP, ¿qué pasa con esas plazas? O sea, es decir, vas a mandar a uno a Puebla y a otro lo vas a mandar, qué sé yo, a Jalisco, ¿no? Entonces, también por ahí es decidir sobre las vidas de las personas, ¿no? Que son seres humanos al final. Y que puede ser una medida tan temporal como un sexenio, para que luego venga otro sexenio con otro partido y diga va todo para atrás. Entonces al final ni acabó siendo una cosa ni se consolidó. ¿Entonces piensas que no llegó Morena para 30 años para quedarse? No, creo que será más fácil. Creo que el electorado va a estar más atento a evitarlo. A evitarlo. Porque sí causa cierto recelo que eso ocurra. Bueno, el tema de las relaciones internacionales, en que tú eres un conocedor, un experto en este tema, ¿cómo crees que se vaya a delinear esta política exterior, sobre todo con un presidente que, a mi entender, también no le gusta involucrarse mucho en la política exterior, sino solamente manda mensajes, pero al mismo tiempo pues ya ha designado a alguien como el que encabece esa parcela, que es el caso de Marcelo Ebrard? ¿Cómo crees que se vaya a dar? Es decir, siempre ha estado muy criticado el tema de que nos concentramos mucho en América del Norte, que hemos olvidado a nuestros hermanos países latinoamericanos o inclusive de la zona del Caribe, o el hecho de diversificar más hacia Asia, hacia China, Vietnam, India, o el tema de que se tendría que transitar una relación de mucha mayor calidad, no de intensidad, con la Unión Europea. ¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que van a pasar tres cosas. Va a haber una revisión donde creo que la palabra continuidad sí va a existir, se va a preservar lo que haya funcionado, pero en ese primer punto hay un problema grave. Creo que la actual sexenio no logró hacer política exterior, porque para hacer algo hacia afuera tienes que organizar hacia adentro, y esta parte nunca se logró estructurar. En una de las reuniones anuales de embajadores, la secretaria Ruiz Massieu les dijo, bueno, ustedes hagan la política exterior, les aventó la pelota, porque hacia adentro no había una línea clara de hacia dónde ir. Eso me lleva al segundo punto. Creo que el gobierno López Obrador va a intentar ampliar espacios de colaboración para no concentrar todo en Estados Unidos. Creo que en eso sí creo que habrá fortalecimiento de otras áreas de trabajo, pero creo que se va a quedar en ese tercer punto con esa calidad de la relación y no la intensidad. Creo que va a tener que escoger con qué se queda. Partamos de que hoy México además no es aliado de nadie en el mundo. El secretario Meade dos veces en dos... ¿Pero eso es bueno o eso es malo? Creo que es bueno en el sentido de que no concentremos todo en Estados Unidos, pero que tampoco andemos por medio planeta donde no tenemos nada que hacer o no tenemos nada que obtener. Realmente las relaciones internacionales llevan un interés. Entonces, ¿qué vamos a obtener de algo donde no va a haber nada? Quizá pasar de ello y concentrar donde sí podemos obtener algo. Pero vuelvo al punto, ¿dónde está México en la geopolítica mundial? No somos aliados de nadie. Dos veces el secretario Meade llegó a decir, es que estamos con nuestros aliados, como nos escucha Al Qaeda, que somos aliados de alguien, nos la cobran a nosotros las que no hicimos. Entonces, como no somos aliados de nadie, tenemos la opción en esta que ya llaman Segunda Guerra Fría, a tres bandas, China, Rusia, Estados Unidos, de jugar un papel neutral donde no nos veamos arrollados por los intereses de las potencias. Y en ese cauce, creo que se va a poder articular una política de diversificación, de multilateralismo, porque puede ser benéfico. Pero también al final son claroscuros o son mensajes ambiguos, porque por una parte durante la campaña o en todos estos años lo que ha hecho el candidato ganador ha sido fijar una posición como muy
combativa respecto a los Estados Unidos, pero inmediatamente en cuanto se ha declarado ganador, pues parece que empieza una luna de miel, ¿sí? Con lo cual no sabemos, o sea, obviamente una cosa es la campaña y otra cosa es ya con los resultados. Y me preocupa obviamente como mexicano, pero también como ciudadano del mundo, ¿no? Es decir, ¿qué pasará entonces con esta relación con este hombre pues, que gobierna los Estados Unidos, que es Donald Trump? Pero así como hay ambigüedad, o como resultó, digamos, sorpresivo ese amor epistolar con esas cartas tan cariñosas, ahí mismo me pregunto, ese silencio que tiene el equipo de Andrés Manuel, del cuerpo de Andrés Manuel, respecto a la violación de los derechos humanos y de las prácticas antidemocráticas en Venezuela, también entonces podemos esperar que ese silencio que ha mantenido durante todo este tiempo de lo que está ocurriendo en Venezuela por aquello de ese principio de política exterior, de no intervenir en los asuntos internos de otros países, no sé si a lo mejor ahora cambiará, porque obviamente en Venezuela lo que sí vemos es una flagrante violación a derechos humanos, ¿no? Es correcto, ahí creo que es una incógnita. Pienso que puede México tomar un liderazgo denunciando, ahora sí, de forma abierta, el fenómeno venezolano, o en un momento determinado mantener una política de bajo perfil, como se mantuvo durante el siglo pasado, de no intervención, y dejar que las cosas fluyan por sí solas. México está en una postura, me parece a mí visto desde Latinoamérica, una postura en la que puede ejercer ahora un liderazgo que, como no está Chávez, puede ser algo más interesante y de menos intervencionismo, menos faccioso. Pero esa decisión de hacia dónde podría ir México creo que es una incógnita. Yo prácticamente no tengo una respuesta como tal. Pienso que lo que va a ocurrir va a ser una política exterior de bajo perfil en temas delicados como esos, y en un momento determinado tratar de recuperar para México un liderazgo, pero que no tenga que ver con confrontaciones, sino con otro tipo de integración. Alguna vez decía Rosario Green, ¿verdad? Está muy bien que allá abajo se hayan unido, pero no está México. Mientras no está México, es una pieza clave que desarticula en buena medida todo el proceso de unión latinoamericana. Si ahora López Obrador pretende una inserción, creo que no lo va a poder hacer confrontando, va a tener que entrar por otro tipo de planteamientos de integración. Pero fíjate también, yo creo que eso es parte de esta transición, ¿no? Es decir, al final adoptamos un principio de no intervención porque, bueno, finalmente habíamos pasado por periodos en los que se reconocía o no se reconocían muchos gobiernos pre y post-revolucionarios, y en un intento por dejar claro de que, bueno, no nos iba a interesar el hecho del no reconocimiento, la no intervención, finalmente esos principios se acomodaron muy bien a un régimen autoritario en el que obviamente no opinaba sobre otros regímenes porque no quería que opinaran sobre el nuestro. Es decir, no vamos y no decimos que tal o cual estado o país es antidemocrático porque nosotros lo éramos, ¿no? Durante todos estos 60 años. Y pasa algo también parecido con el tema migratorio. No somos lo suficientemente, no tenemos la calidad moral o la legitimidad para exigir a ultranza la defensa de los derechos de nuestros migrantes, cuando nosotros también hacemos lo propio con los hermanos latinoamericanos que pasan por México o se quedan en México, ¿no? Entonces también siempre es una moneda con dos caras, que por una parte te da ese valor como para pronunciarte, pero al mismo tiempo también te limita un poco porque no puede ser obviamente oscuridad de tu casa, luz de la calle, ¿no? Pero ahí sí creo que como bien dices, yo creo que la estrategia, al menos para ellos como gobierno, será el bajo perfil, ¿no? Y creo que López Obrador, que es astuto, va a apostar por dos cosas. Yo creo que el simple caminar del tiempo. Lo que dure Maduro, si es que cae, porque bueno, no cae. Siempre digo que Castro va a caer, no cae. Y Maduro está maduro para que caiga. La otra es con Trump. Quizá le está apostando a que no se va a reelegir. En este caso siempre nos salen más apuestas de lo que va a pasar al otro lado. Entonces creo que ahí más convendría ser
pasivos, no adelantar si va a perder o no o va a ganar, pero creo que la cosa está más por debajo de la mesa, siempre va a ser, ojalá que se vaya y nos deje de confiar. Oye, Marcos, ¿y te acuerdas que en estas clases Marcos y yo fuimos compañeros en la maestría de México-Estados Unidos, la relación de México-Estados Unidos, y siempre nos decían que teníamos la falsa percepción de que los presidentes demócratas, nos iba mejor con presidentes demócratas que con presidentes republicanos, ¿no? Parece ser que los hechos confirman al final del día que efectivamente nos va muy a nuestro pesar, nos va mejor con presidentes republicanos, ¿no? Es correcto, porque con los republicanos siempre sabemos qué carta juegan y dónde estamos pisando. Y con los demócratas siempre es esta cosa de la amabilidad y la afabilidad, que resulta que luego son efectivamente peores. Yo a veces pienso que fue mejor que quedara Trump a que quedara Hillary, porque desde luego la Hillary traía además ya una carga de pendientes con México, que era de su época de secretaria de Estado, que más valía que no hubiera ganado. Ahora anuncia por ahí que quiere volver, también es una mujer mayor, de forma tal que no sé si lo va a alcanzar 2 años de espera y 4 años de gobierno. Pero sí creo que efectivamente la realidad ha confirmado que suele ser más complicado la administración demócrata respecto a México. Sí, sobre todo también por esa famosa paradoja liberal, ¿no? Que por una parte tienen que exigirle al país como cierto tipo de conductas y comportamientos más semejantes o similares a los de ellos, pero al mismo tiempo la realidad de la relación es otra, ¿no? Hablamos de narcotráfico, hablamos de lavado de dinero, hablamos de tráfico de armas, tráfico de trata de personas, etcétera. Yo creo que es bastante complejo. Bueno, pues podríamos aquí tardarnos 2 horas más hablando y no se nos acabaría los temas para seguir charlando de manera interesante con Marcos. Marcos, te agradezco muchísimo el haber participado. Próximamente nosotros vamos a estar anunciando los otros programas de maestrías con doble titulación, que serían las titulaciones españolas del máster español, título propio, y las maestrías mexicanas con Reboy de la SEP, en el cual también el profesor Marcos Marín va a participar activamente en ellos. Así que ya les estaremos anunciando con el debido tiempo para que nos puedan leer y seguir e interesarse en poder usar con nosotros nuestros programas de posgrado. Mientras tanto, el resto de los programas de la Ortega y Gasset en México continúan. En 15 días tenemos el siguiente foro debate, en el que nos va a acompañar el maestro Gabriel Mendoza, que es el director jurídico del Instituto Nacional Electoral, que nos va a hablar, nos va a presentar la numeralia de lo que fue todo este proceso electoral pasado y también los temas que quedan pendientes y que están en el tintero, sobre todo de cara a que en esta espiral de reformas electorales que continuamente se van dando después de cada elección, pues ver cuáles serían los temas de una nueva reforma electoral o si bien nos seguimos con ella. Además de hablar de todo el esfuerzo que han hecho los funcionarios ciudadanos del INE, que luego bien criticamos a los funcionarios del INE por muchas cosas, pero tampoco decimos la otra parte, que son los ciudadanos que participaron el día 1 de julio y que han hecho un trabajo sobre todo de cuidar las elecciones, ¿no? También invitarles para el próximo jueves 2 de agosto en el Foro Castalia del Seminario Permanente, el Seminario de Cultura Mexicana, que está en Presidente Mazarik. Decirles que ese día tenemos una auténtica mesa de lujo. Va a estar la presidenta del Tribunal Electoral, va a estar el presidente del Consejo Nacional del INE, también va a estar el fiscal titular de la FEPADE, y vamos a hablar sobre el papel de las instituciones electorales en México, y sobre todo vamos a hablar de cómo, ¿sí?, en esta pescadilla que se muerde la cola, de cómo finalmente las instituciones electorales son o están sitiadas también por los poderes políticos, y lo acabamos de ver ahora recientemente con la multa la multa a Morena, sí, cuando hace 15 días pues estaba todo como marchaba miel sobre hojuelas, ¿no? El caso es que necesitamos instituciones fuertes, necesitamos instituciones consolidadas, necesitamos
instituciones a las que se les respete, a las que la gente las considere como propias y legítimas, y para ello nos van a hablar los titulares de las 3 instituciones a nivel nacional, a nivel federal más importantes, que es el Tribunal Electoral, que es el Instituto Nacional Electoral y lo que es la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales, el próximo jueves a las 18 horas en el Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana. Entonces esperamos reiterar a Marcos nuestro agradecimiento y también invitarles a todos los que nos siguieron en vivo, agradecerles, y a los que no pudieron hacerlo, recordarles que está el video, está en la página de Facebook de Ortega y Gasset México, está colgado para que lo puedan ver y lo puedan consultar en cualquier momento desde en su trabajo, ¿no? Porque ya no se puede, pero sí en su casa o en el trayecto al trabajo a casa. Bueno, decirles buenas tardes, buenos días y nos vemos hasta la próxima sesión.